Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, número 2, y hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. El domingo pasado hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida del inconverso. Y la obra del Espíritu Santo, dijimos que lo que hace en la vida del inconverso, ¿verdad? Es, ¿alguien se acuerda? Lo convence de su pecado. El Espíritu Santo convence al pecador de su pecado, convence al pecador de que el único justo, santo y el único que puede salvar es Jesucristo. Y el Espíritu Santo convence al pecador que si no se arrepiente, un día va a enfrentar un juicio. Entonces esas fueron las tres cosas que hablamos la semana pasada y dijimos de que el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Esas fueron las cuatro cosas que hablamos la semana pasada. Entonces hoy vamos a continuar este estudio y vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces dice la palabra de Dios así, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mis hermanos, aquí está Jesús hablando acerca de lo que iban a recibir todos los que creyesen en él. Aquí está Jesús llamando a las personas que iban a recibir el Espíritu Santo y iba a ser como ríos de agua viva. Y el Señor deja muy claro que las personas que van a recibir el Espíritu Santo son aquellos que creen en él, aquellos que lo reciben a él, aquellos que se arrepienten. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Entonces no es solamente aquellos que profesan una religión, no. El Señor Jesucristo dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En el momento que una persona reconoce su pecado, en el momento que un pecador se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesús como su único Salvador y lo recibe, instantáneamente la vida de esa persona cambia. Instantáneamente. Y yo necesito que usted lo entienda, porque lamentablemente hay iglesias donde enseñan que la persona se salva, pero después tiene que hacer 40 días de ayuno para buscar el Espíritu Santo. Hay iglesias que enseñan que la persona se arrepiente y después tiene que hacer buenas obras para buscar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. No, hermano, no es eso lo que el Señor nos enseña. Desde el momento que la persona se convierte a Cristo, recibe a Cristo, la vida de esa persona es transformada. Y hoy vamos a hablar de cuatro cosas que pasan en la vida de toda persona que reconoce su pecado, que recibe a Cristo como Salvador. Hay cuatro cosas importantes que todo cristiano debe saber. La primera es que el pecador que se arrepiente es santificado por el Espíritu Santo. El pecador que reconoce a Cristo recibe la santificación por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto
erais, oiga lo que está diciendo Pablo, ustedes eran borrachos, ustedes eran idólatras, ustedes eran afeminados, ustedes eran ladrones, ustedes eran, hermano, cuando uno viene a Cristo, su vida pasada queda atrás. Y por eso dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Y qué nos lavó? La sangre de Jesucristo. Alguien dice amén, hermano. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, ahí está la palabra. No solamente hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido santificados. Antes que se me olvide, la palabra santificado, lo que está diciendo es, somos apartados para Dios. Porque ya fuimos lavados. Y ahora que el Señor me lavó con su sangre, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Nos aparta, porque ya no pertenecemos al pecado. Ya no pertenecemos al diablo. Ya no pertenecemos al mundo. Ahora somos nuevas criaturas. Y entonces dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la obra del Espíritu. En el mismo instante que me arrepentí, en el mismo instante que reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador, ese día el Señor me limpió todos mis pecados con su sangre. Alguien dice amén. Y ese día el Espíritu Santo me santificó, me apartó, me consagró. En los primeros 2 versículos, 9 y 10, el apóstol Pablo está diciendo lo que nosotros éramos. Ahora, si una persona dice ser cristiana, pero todavía practica cualquiera de esos pecados, no puede decir yo era. Todavía sigue siendo. Pero en el verso 11 nos revela la palabra de Dios, cómo la bendición de Dios ha venido a la vida de toda persona que ha decidido entregarle su vida a Cristo, para que la sangre del Señor, la sangre del Cordero, lo limpie de todo pecado y el Espíritu Santo lo consagra. En el versículo 19 y 20 de Primera de Corintios capítulo 6, mire lo que dice, hermano. Qué importante saber esto, hermano. Qué importante es saber que ya tu cuerpo y mi cuerpo viene a ser el templo, la morada del Espíritu Santo. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Lea conmigo lo que sigue si puede. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si no entendemos, si no comprendemos que ahora que somos cristianos, ahora el Espíritu Santo me ha apartado. ¿Y por qué me ha apartado? Porque ahora mi cuerpo es su templo. Mi cuerpo, no mi alma, no mi espíritu, no, mi cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. Y yo ya no soy el dueño de mi cuerpo. El cristiano ya no es dueño de su cuerpo. Ahora el dueño de su cuerpo es Dios. Y el que habita dentro de usted es el Espíritu Santo. Mire lo que dice, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. ¿Para qué somos santificados? ¿Para qué somos apartados? ¿Para qué Dios invirtió la vida de su Hijo para salvarnos a nosotros? Mire lo que dice, y espero que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta, mis hermanos, que la salvación no es solamente decir, yo soy salvo. ¿Ah? ¿Y para qué? ¿Y para qué Dios te salvó?
Pues me salvó ¿para qué me salvó? Me salvó para venir al culto todos los domingos. ¿Para eso te salvó? No, me salvó para que yo leyera la Biblia. No, mira para qué Dios nos salvó. Mira para qué el Espíritu Santo nos santificó. Mira lo que dice este pasaje. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Para qué, hermano? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. La iglesia, cuando Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos salieron en diferentes rumbos, y allí donde ellos iban abrían iglesias, predicaban a Cristo, pero muchos de los cristianos estaban desanimados, estaban sin ánimo, sin deseo de seguir evangelizando. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y le dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Unos estaban en un lugar llamado Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y Pedro les dice que ellos son elegidos según la presencia de Dios Padre. Y no solo han sido elegidos, han sido santificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Han sido apartados por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para obedecer. ¿Alguien sigue aquí conmigo? Cuando uno entiende, hoy estoy salvo, el Señor me salvó de la condenación, el Señor me perdonó mis pecados, el Señor me consagró con su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Señor me ha salvado? Para que yo pueda obedecerle ahora, para que yo me someta a Él en obediencia. Y aquí es donde uno debe darse cuenta qué tipo de cristiano eres tú. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres solo un cristiano? ¿Eres solo una persona creyente? Sí, yo creo en Jesús, pero no le obedeces. Sí, yo creo en la Biblia, pero no la obedeces. Sí, yo creo que Cristo viene, pero no le obedeces santificándote. Sí, yo creo que todo lo que Dios dice en la palabra es verdad. Y entonces, ¿por qué no le obedeces? Hay una gran cantidad de creyentes porque creen en Dios, creen en el cielo y también creen que hay un infierno. Creen en la Biblia y creen en todo, pero a la hora de obedecer a Dios no se disponen a obedecer. A la hora de que Dios los confronta en su vida, en su vida desordenada que llevan, y el Señor los confronta para que comiencen a obedecer. Ahí es donde viene el primer problema con muchos llamados cristianos. Entonces hay muchos creyentes. Por eso el Señor dijo que no hay que quedarse como creyente, porque a los creyentes hay que formarlos en discípulos. ¿Aló? Por eso el Señor no dijo vayan a formar creyentes. No, el creyente se convierte en creyente desde el momento que recibe a Cristo. Él es un creyente porque creyó en Jesús, recibió a Cristo, lo recibió, es un creyente. Pero ahora ese creyente hay que formarlo ¿en qué?
En un discípulo. ¿Por qué en un discípulo? Porque a través del discipulado es donde la persona es confrontada. A través del discipulado es donde se te va a enseñar que tú ya no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, has sido lavado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo de Dios te santificó. ¿Sabes para qué? Para que le obedezcas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Fuimos santificados por el Espíritu Santo para obedecer. Lo segundo que pasa en la vida de una persona que se convierte a Cristo es que es sellado por el Espíritu Santo. Es sellado, hay un sello. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 verso 13. Cuando la persona recibe a Cristo, pide perdón a Dios por sus pecados, no solamente es lavado con la sangre de Cristo, no solamente es santificado, sino que es sellado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis ¿qué? ¿Fuiste qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, Dios había dado una promesa que Él iba a enviar su Espíritu, que su Espíritu iba a venir. Y su Espíritu vino el día de Pentecostés. Y desde entonces el Espíritu Santo ha estado dispuesto para que todo pecador, toda persona que recibe la palabra de verdad, toda persona que abre su corazón y recibe la palabra, el evangelio de la salvación. Cuando sucede eso, el Espíritu Santo entonces entra a esa vida, santificándolo y sellándolo. ¿Por qué? Porque ahora la persona que ha nacido de nuevo, ahora le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. La palabra del Señor dice que fuimos sacados de las tinieblas y llevados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo de Satanás. Ya no eres esclavo del mundo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres, así que ya no eres esclavo. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos? ¿Qué tú eres? Hijo. Ahora soy hijo de Dios porque Cristo me liberó, Cristo me limpió, Cristo me perdonó, Cristo me transformó. Alguien puede darle un aplauso de alabanza, hermano. Aleluya. Ahora soy hijo. Y si soy hijo, también soy heredero. Hay una herencia. El apóstol Pedro dice en su carta que hay una herencia reservada para nosotros en el cielo. Hay una herencia que está reservada para los hijos. ¿Pero qué tipo de hijos? Pedro dice hijos obedientes. Como hijos obedientes. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Somos hijos y hoy somos herederos de Dios por medio de Cristo. Ya no soy un esclavo. Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en mi corazón. Tengo el sello del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero necesitamos saberlo. Satanás no puede tocar tu vida si el Señor no le da el permiso.
Satanás no puede tocar mi vida. Satanás no puede. El diablo no puede tocar mi vida. Él no puede. Porque Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mí. Yo no sé si alguien entiende eso. Yo no tengo que chorrear aceite alrededor de mí para que el diablo no me toque. O yo no tengo que ungirme todos los días de aceite para que el diablo no me toque. El diablo sabe que todo hijo de Dios tiene un sello, y es el sello, la presencia del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no debemos vivir con miedo que el diablo me robe las bendiciones. Yo no debo vivir con miedo que el diablo me va a robar mis bendiciones. Yo no debo vivir con miedo que el diablo me va a quitar mi salvación. Yo no debo vivir con miedo que el diablo me va a llevar al infierno. No. La vida del cristiano no debe ser vivida con temor. Si vamos a tener temor, es temor de Dios, pero no temor al diablo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Le pertenezco a Dios. Y eso me da la seguridad y la convicción que soy su hijo. Y no solo su hijo, soy heredero de Dios. Número 3, toda persona que se arrepiente de su pecado, que recibe a Cristo como Salvador, es bautizado. Recibe el bautismo. ¿Y qué significa la palabra bautismo? Es sumergido. Mire lo que dice Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos hemos sido sumergidos por el Espíritu Santo. Todos hemos recibido ese poder, esa gloria, esa presencia del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y hemos sido bautizados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta qué importante es que nos veamos nosotros como hermanos? Y qué terrible y difícil es que alguien que diga ser creyente, pero no se relaciona con nadie, no tiene una congregación. Personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero soy cristiano a mi manera, tengo mi iglesia en mi casa, yo no pertenezco a ninguna congregación. Entonces yo le preguntaría, ¿y por qué estás haciendo las cosas a tu manera si el Señor estableció pastores y estableció congregaciones para que nos congregáramos? Si no te gusta esta, pues anda a buscar la que te guste, hermano. Si no te gustan las iglesias bulliciosas, pues hay iglesias ahí que no son tan bulliciosas. Si te gustan las iglesias donde cantan himnos y no les gusta palmear, pues anda a buscar iglesias así. Pero hay algo que sí puedo decirte. Dios estableció congregaciones. Dios estableció pastores para que cuiden la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo nos ha bautizado dentro de la iglesia para que entendamos que todos, hermanos, todos nos necesitamos mutuamente. Yo estoy seguro que mi vida como pastor no sería lo que hoy es si usted no fuera miembro de esta iglesia. Entonces, esta iglesia tiene sentido porque usted está aquí. Y yo no estuviera haciendo lo que hago si usted no estuviera aquí. Entonces, nos necesitamos, hermano. Yo necesito de usted. Y yo creo que usted necesita de mí también.
¿verdad? Porque aquí estamos. Yo necesito que usted ore por mí, pero yo también debo de orar por usted. Y entonces ahí es donde uno entiende que estamos dentro de la iglesia y es el Espíritu Santo el que nos ha puesto para ser hermanos, para ser un cuerpo, para ser una sola iglesia en el nombre del Señor. Y número 4 y último, toda persona que recibe a Cristo como Salvador, toda persona que se arrepiente, toda persona que reconoce su pecado y abre su corazón para recibir a Cristo, esa persona recibe lo que se llama la unción. La unción. Mire lo que dice Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, si lo quiere leer conmigo, léalo, hermano. ¿Qué dice? Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire, aquí está el apóstol Juan escribiendo a la iglesia en aquel entonces. No, el apóstol Juan no está diciendo: hermanos, vayan a buscar a los apóstoles para que pongan las manos y reciban la unción. El apóstol Juan no está diciendo: vayan a buscar a los profetas, vayan a buscar a los pastores para que te soplen y reciben la unción. El apóstol Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Qué hace la unción? Permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y que es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice? Permaneced en Él. Me gustaría solo hacer una aclaración para que no vayas a malinterpretar algo que este versículo dice. Y voy a leer esa parte para que usted entienda. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, si alguien agarra ese versículo o esa parte, dice: ahí está, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia para que me enseñe el pastor porque yo ya tengo la unción. Pues quiero que usted sepa que para que usted entienda eso, debe leer todo el contexto. Y es que el apóstol Juan está hablando de los falsos maestros. El apóstol Juan, usted lee en la carta de Juan, usted va a leer que Juan está hablando de los falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores que se habían levantado en aquel tiempo. Y entonces Juan tiene que exhortar a los creyentes y les dice: dejen de andar oyendo, dejen de andar persiguiendo, dejen de andar buscando a esos predicadores que solo andan buscando su dinero, andan buscando fama, andan buscando bienes. Dejen, porque para eso tienen el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, para que el Espíritu les enseñe. Hoy en día es tan famoso esto y cada día se hace más famoso, donde la gente evangélica, la gente cristiana anda buscando unción. Y la gente que hace eso es porque ignoran la palabra. Ignoran que desde el día que se convirtieron, la unción está con ellos. La gente que anda buscando que alguien le ponga la mano o el pie o lo sople o lo escupa o lo que le quieran hacer. La gente que anda buscando que alguien le ponga las manos para que reciba la unción, lo hacen por ignorancia. Porque todo verdadero cristiano tiene la unción del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder
Esto es la unción. Esto es la unción. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una persona ungida testifica donde quiera que va. Un creyente ungido, un discípulo ungido, donde quiera que va, comparte la palabra de Dios, hermano. Para eso es la unción. La unción no es para revolcarse. La unción no es para ladrar como perro. La unción no es para revolcarse como culebra. La unción es para testificar del poder y las maravillas de Dios. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21. Mire lo que dice. Si lo quiere leer conmigo, acompáñenme. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió. ¿Quién es el que nos ungió? Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El que nos ungió, dice Pablo. El que nos ungió. Yo no soy el que unjo, dice Pablo. El que nos unge es Dios, no es el hombre. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hablando el apóstol Pedro y predicando en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro dijo estas palabras: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Otra vez lo leo de nuevo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, predicando, le dijo a la gente que estaba allí: Dios, el Padre, ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo ungió? Para que anduviese haciendo bienes, sanando, liberando, salvando, proveyendo, bendiciendo, hermano. La unción del Espíritu Santo, usted debe estar claro, hermano. Por lo menos eso es lo que yo quisiera, que usted estuviera claro, de que la unción del Espíritu Santo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la unción del Espíritu Santo. Si usted es un cristiano, un discípulo que vive en obediencia, usted tiene la unción del Espíritu Santo. Y yo quisiera aprovechar este momento y pedirle a mi hermano José William Larguespada, que si me puede venir a acompañar. El hermano José William Larguespada es uno de los líderes que tenemos en esta iglesia. Un hombre que estuvo a punto de morirse, el COVID casi se lo lleva. Estuvo en cuidados intensivos, no le aseguraban vida. El hermano José William Larguespada es un líder de esta iglesia por muchos años ya. En su casa, cuando teníamos reuniones, casas restauración, casas de paz, en su casa siempre hubo una casa y ahí estaba él como anfitrión y muchas veces él predicando. Él no es un hombre letrado, no es un hombre que logró tener algún título universitario de lectura. Es un hombre campesino, es un hombre del campo, es un hombre que trabaja fuerte, es un hombre que ahí donde usted lo ve tiene una fuerza impresionante para rajar leña, pero unas cosas horribles. Es impresionante la habilidad que tiene este siervo de Dios. Pero no lo llamé aquí para decir cómo raja leña. Lo llamé aquí para decirte que este siervo de Dios, que tal vez usted ni cuenta se daba que existía, tal vez usted ni cuenta se daba que era líder de esta iglesia. Sí, él es un líder de esta iglesia. El hermano William, donde él va, el hermano William trabaja rozando, limpiando, haciendo trabajo. De hecho, él es el que viene siempre de manera voluntaria a limpiar todo alrededor de la iglesia, a limpiar allá. Él es el que viene a rajar las leñas y todo lo que se hace aquí con eso. Pero el hermano William, donde él va, él predica.
Y el hermano William me ha estado contando algunos testimonios de lo que Dios ha hecho con él. El hermano William me cuenta de que en una ocasión llega a un lugar donde tenía un amigo, una persona donde él llegaba a hacer trabajos. Y cuando llega resulta que el varón no puede salir. Entonces la esposa, ¿y qué se hizo? Ay, que ahí está en la cama, dígale que venga. No, venga usted mejor, es que no puede, es que le da vergüenza. ¿Pero qué tiene? Es que no se puede levantar de la cama. A él le había dado, ¿cómo se llama? Parálisis, la boca, parálisis facial, no sé si así se llama eso. Entonces en la boca se le había puesto de lado, el hombre estaba postrado en una cama, no podía moverse, no podía caminar. Y el hermano William, de todo lo que era aprendido en esta iglesia, donde le hemos enseñado a los discípulos, le hemos enseñado a los líderes que no necesitan venir y llamar, ay, que venga el pastor a orar, porque el pastor es el único que tiene poder para sanar. No, señor, el pastor no tiene, el pastor ni siquiera tiene poder para sanar. El pastor solo enseña la palabra y el poder lo tenemos todos los que tenemos a Cristo. Y el hermano William sabe eso. Y entonces el hermano William entró a ver a aquel hombre y en fe él fue a orar por él. Y él se acuerda que en una ocasión yo le regalé un poco de aceite para ungir enfermo, lo cual solamente se le da a los líderes, ¿verdad? Para que hagan eso. Entonces el hermano William se acordó que él en su casa tenía aceite, que él ocupa para orar cuando llega un momento de alguien para quien va a orar. Y él fue a buscar ese aceite y comenzó a orar y a ungir a la persona que estaba enfermo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a la semana, a los dos meses le daban, no, pero al cuánto tiempo después de usted orar por él, a los cuánto tiempo ya él estuvo sano, usted lo miró sano. 2 meses. Entonces el hombre sigue y el hermano lo estuvo visitando, estuvo orando por él y a los 2 meses el hombre está sano. Su boca, su cara volvió a ser normal. El hombre se recupera de su cama y hoy está sano para la gloria del Señor. En otra ocasión me cuenta que una mamá va con su niño para el hospital porque se va ahogando del asma. Se va ahogando, se va asfixiando. Y entonces el hermano William le dice que le permite orar por el niño. Y entonces él, no sé si en ese momento tenía el aceite, no sé. Y entonces él se acuerda que él puede orar. Y entonces él ora por ese niño. Y aquel niño comenzó, y en lo que estaba orando, comenzó a sacar el montón de flema y comenzó a ser libre de aquello que lo iba asfixiando. Y el mismo niño le dice a la mamá: mamá, ya no necesito que me lleve al hospital porque yo estoy sano. Ahí estaba el Señor haciendo la obra de Dios. En otra ocasión el hermano William llega a alguien y le dice que está afligido, que está desesperado porque tiene no sé cuántos días de estar sin trabajo y necesita él proveer el alimento para su casa. El hermano William en fe se pone a orar por esta persona y le dice: hijo, ten fe que el Señor te va a proveer. En esa misma semana Dios estaba proveyendo un nuevo trabajo para esa persona. Ahora yo quiero, antes que usted vaya a aplaudir, yo quiero decir algo. Yo no estoy aquí para levantar en alto el nombre de William Larga Espada. Yo no estoy aquí para que usted mire al hermano William como el gran ungido. No. Yo estoy aquí presentando a este hombre humilde, a un hombre que usted jamás se le acercaría para pedirle oración. No, usted me va a venir a mí a pedirme oración. Usted nunca lo va a ir a buscar a él. Pero estoy aquí para decirle que Dios puede usar a cualquiera que se deje usar. Estoy aquí y te estoy poniendo el ejemplo del hermano William para que usted entienda, para que usted sepa que es el Espíritu de Dios el que nos ha santificado, que es el Espíritu Santo el que nos ha sellado, que es el Espíritu Santo el que nos ha ungido, que es el Espíritu Santo el que nos ha dado ese poder. ¿Para qué? Para testificar, para orar, para ministrar, para darle palabra a alguien.
Y este hermano, ahí donde está, él donde va, él habla, él comparte, él testifica y ha visto la gloria de Dios. Ahora sí, denle el aplauso al Señor de alabanza, de honor y de gloria. Que Dios lo siga usando, hermano William. Que Dios siga usando su vida. Dios puede usarte. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo llamándonos a que le obedezcamos. El Espíritu Santo está en usted si usted es un hijo de Dios, si usted se ha consagrado para Él, si usted se ha apartado del pecado, si usted entiende que el Espíritu Santo está en su cuerpo, usted va a obedecer al Señor. Por eso es que en esta iglesia hay un llamado para todas las personas. Hermano, no te quedes como un creyente, necesitas ser un discípulo. Y no te quedes como un discípulo, necesitas ser un obrero. Todos necesitamos ser obreros en la viña del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias